Lamentablemente entonces se hizo oficial y se confirmó el deceso, la muerte de Diego Armando Maradona. Nos convoca hoy a juicio el crimen que tuvo por víctima a Diego Armando Maradona. Así murió Maradona. Esto tiene que ver con un plan. Quien les venga a decir a ustedes, los jueces, que no percibieron lo que le pasaba a Diego, les están mintiendo en la cara. Asesinato no, esa palabra no la creo. Va a conocer lo que creemos que es una imputación absolutamente sólida. ¿Crees que se rodeó de gente incorrecta? No lo sé. Eligió él. Genera un impacto emocional durísimo. En un teatro del horror, que fue aquella casa donde murió, donde nadie hizo lo que tenía que hacer. La sentencia que varias veces escribió, pero que había sido gambeteada por el destino. Luego de condenarlo al olvido el 25 de noviembre del año 2020, cercano al mediodía, deliberadamente y con crueldad, decidieron que muriera. Todo esto va a ser probado en este juicio por la acusación pública. Chilevisión Noticias presenta El último partido de Maradona. Juicio por la muerte de un ídolo. Lo recibimos a él, al más grande de todos los tiempos. ¡Feliz cumpleaños, Diego! El pueblo trinquero te saluda. Esta fue la última aparición en público de Diego Armando Maradona el 30 de octubre de 2020. Cumplía 60 años y a pesar del evidente mal estado de salud, aún era entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata. El club lo homenajeó el día de su cumpleaños en un estadio vacío por las medidas sanitarias de la pandemia. Con dificultades para caminar y hablar, fue permanentemente asistido en su recorrido por la cancha. Horas antes de llegar al estadio, esta fue la conversación de WhatsApp entre su médico Leopoldo Luque y el kinesiólogo Nicolás Taffarel. Decime que aunque sea puede hablar, boludo. ¿Puede hablar o no? ¿Sabés cómo se fue? No podía ni caminar. Un papelón. ¿Y él quería ir? No lo tienen que llevar así, boludo. ¿Sabés qué pasa? Matías dijo, che, ¿está para llevarlo? El chabón no está bien. Yo lo cancelo y le digo no va, punto. Pero bueno, hoy es el cumpleaños, puede ir averiado, puede ir como quiera, es el cumpleaños, que haga lo que se le cante el orto. Va a ser un papelón. Si te dice 2 palabras coherentes, olvídate. Es la gloria. Se concretó lo que había sido planeado como un crimen perfecto, que desbordó en obscenidades, producto de una voluntad deliberada de asesinar a Diego Armando Maradona. ¿Cómo calificar si no? Homicidio simple con dolo eventual, reza la denuncia que hoy se discute en los tribunales de San Isidro en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que aún sabiendo que una determinada conducta podría ocasionar la muerte, los acusados continuaron con su accionar y no hicieron nada para evitarlo. Y decir que dentro de todo tengo a la monona que me cuenta las cosas, ¿viste? Pues si no, no te enteras nunca, ¿entendés? O sea, todo ayer, menos la monona de seguridad, todos fumando porro. Diego, el negro y la pendeja, la hija, una cosa loca. Estamos todos locos. Más adelante veremos cómo cada una de las decisiones dividió en 2 bandos a la familia. Por un lado, los hijos de Maradona como herederos naturales de su fortuna y por el otro, las hermanas amparadas bajo el alero del abogado todopoderoso del pibe de oro. El amigo de Dios. Estábamos tomando unos mates y venía un pibe y le traía una cerveza, un chico Charlie, le traía una cerveza y Diego, con la adicción que tenía, una cervecita, una Corona que tomaba él, le duraba 5 segundos. Al toque le ponían otra. A la tercera cerveza, con el bypass gástrico que tenía hecho, ya empezaba a balbucear y
le patinaba la voz. Mariano Israelit fue amigo íntimo de Maradona por 30 años. Es dueño de un museo itinerante con camisetas firmadas por el 10 y artículos que han acompañado al Diego en icónicos momentos de su carrera. Eso sí te lo puedes. Este es el famoso video cuando está dominando la... Cuando estaba con la canción Life is Life, sí, del grupo Opus, creo. Mariano es también autor del libro recientemente lanzado El amigo de Dios, donde relata anécdotas junto a su eterno compañero, al mismo que vio personalmente por última vez en marzo de 2020, antes del estricto encierro por la pandemia. Y cuando nos estábamos yendo, él nos abraza a los dos y nos dice: no me abandonen, no me dejen solo. Te juro que hoy digo esa frase y me corre un sudor por la espalda importante. Recuerda esos asados plagados de amigos en los que algunos, más de un año antes de su muerte, intentaban aplacar la adicción al alcohol de Maradona. Yo puedo tomar un poquito así de vino. Y nos servíamos todos un poco más para que él tomara menos. Y le decíamos al pibe ya está, una botella para compartir entre todos. A los 2 minutos venía y apoyaba otra botella. Y se escuchan los audios de este chico decir: y ya le di una copita de vino, se fumó un facito y lo acostamos. Decime vos, ¿cómo le podemos cortar eso, boludo? No se puede. No se puede. Mirá, yo hablo con otros médicos, especialistas de la concha de la lora, y me dicen: no, Leo, mirá, tipo con múltiples internaciones por adicciones, con un entorno malo, no lo podés tratar nunca. Y si lo internás se va a escapar. Como que no tiene solución, boludo. Yo no le encuentro una solución. Yo estoy con él porque lo quiero, porque hasta incluso... Pero no, ni siquiera me favorece, digamos, como médico, ¿entendés? Estar con él, por cómo la imagen que da el boludo. Estoy todo el día borracho. Era el principio del fin, una larga historia de adicciones que comenzó aquel marzo de 1991. En un control doping, el entonces astro del Napoli dio positivo por cocaína, quedando al descubierto un incipiente consumo de parte del 10. Era la época dorada de Maradona en Europa, acompañado de su eterno compañero de aventuras. Hi, my friends. My friend. For which reason are you in the street? Please. No, thank you. Because here, ¿Está bien o no? Hola, por hacer gracias. Hola. Los chicos son de Chile, yo soy de Canal 9. Guillermo Coppola nos recibe en Buenos Aires balbuceando un improvisado inglés. Está feliz. Acaba de llegar de un viaje a Estados Unidos, país que le prohibió el ingreso durante 30 años por líos con la ley en Argentina. El icónico representante de Maradona lo recuerda así. Yo era la pelota de su vida. ¿Sabes lo que era la pelota para Diego? El bien más preciado de la vida. Los humanos tenemos primero la vida, después la libertad. Y después elegís vos. Para Diego, una gigantografía que tengo, entre otras cosas, sos la pelota de mi vida. Le pregunté, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Perdonen la expresión, ¿eh? Vos sos un boludo. Es lo más importante de mi vida, la pelota. Pero también fui, un día, el hombre que le robó la plata de las hijas. Ese era Diego, un Diego auténtico, contestatario, rebelde. Se enojaba y te daba. Fue probablemente la persona que mejor conoció a Maradona, distanciados desde el 2000, época en la que el jugador realizaba una de sus primeras rehabilitaciones en Cuba, dejó por completo de tener injerencia en la turbulenta vida del 10. Mi amigo, con diferencias, con discusiones, muchas, pero éramos amigos. Tras el primer escándalo por consumo de cocaína, vendría la larga lista de episodios relacionados con drogas. Convocado a la selección argentina del Mundial de Estados Unidos 94, icónica fue su salida de la cancha de la mano con una enfermera. Para todos ustedes, argentinos, los quiero mucho. Tota, vos también. Tras el control doping, Maradona dio positivo por efedrina y fue suspendido 15 meses.
Fue en ese entonces que el astro tuvo una recaída por cocaína, por lo que fue internado en una clínica de rehabilitación en Suiza. He ido a jugar partidos 3 días sin dormir. Nunca jugué tomando cocaína. En 2000, tras un cuadro de hipertensión arterial y arritmia ventricular a causa de una sobredosis, fue internado de urgencia en Punta del Este. Está respondiendo muy favorablemente, pero como ya les informamos, deberá continuar en estudio y tratamiento. Tras dicho episodio, comenzó su terapia en Cuba. En 2005 se realizó un bypass gástrico en Colombia, llegó a pesar 120 kilos. Esta vez el abundante consumo de alcohol y ansiolíticos marcaban la vida del 10. Una adicción que lo acompañó hasta sus últimos días, incluso como técnico. ¿Qué piensas de la Liga MX, de su nivel? No, y si yo no hubiese tenido el problema de la droga, hubiese sido un gran jugador y te podía haber dicho brillante. El 20 de octubre de 1976 debutó en Argentinos Juniors Diego Armando Maradona cuando tenía tan solo 15 años, sin saber que este estadio algún día llevaría su nombre. Hoy su rostro adorna todas las fachadas. A casi medio siglo de aquel debut, hoy se debate ante la justicia si Maradona fue asesinado. Luque, buen día. Soy médico neurocirujano. 7 son los imputados que arriesgan hasta 25 años de cárcel. El principal de ellos es Leopoldo Luque, neurocirujano a cargo de la salud de Maradona durante sus últimos años. Encabezó el equipo médico en la operación 23 días antes de su muerte. El primer día de audiencia sorprendió su notorio cambio físico, con el rostro cambiado y una contextura mucho más robusta. Al inicio del juicio, protagonizó la agresión a un periodista. ¿Estás filmando? Sí. ¿Por qué? ¿Te autorizaron a vos para hacer eso? Estoy simplemente tomando registro de... ¿De dónde sos vos? De la agencia France Press. ¿Pero tenés que pedir permiso? Agustina Kosachov, médica psiquiatra. La psiquiatra Agustina Kosachov es otra de las acusadas. La fiscalía plantea que fue la encargada de prescribir la medicación psiquiátrica que tomaba Maradona y que, según la Junta Médica, no era aconsejable para pacientes cardíacos. Fue una de las personas que firmó la salida de la clínica donde fue operado para llevarlo luego a la internación domiciliaria en la que finalmente falleció. Porque él la verdad que toma y se queda en la casa y demás, obviamente. Si esto persiste, el tema es que obvio hay que plantear que si él puede dejar o no. Si él no está pudiendo parar y no hay otra alternativa, bueno, capaz que podemos pensar la internación de unos días para desintoxicarlo. Algo así le podríamos decir. Porque esa modalidad de internación domiciliaria fue decidida, en principio, bajo engaño de la familia. Y en segundo término, obviamente sin posibilidades de hacerlo, sin el consentimiento expreso del paciente. ¿Tuvo relaciones sexuales la psiquiatra Kosachov con su paciente Maradona? Esta fue la última acusación hecha por Verónica Ojeda, expareja del 10. Ojeda dio a conocer una conversación de WhatsApp en la que la profesional da a entender que efectivamente hubo encuentros íntimos. En el chat responde: terapia es terapia, cada uno con su técnica. La relación fue desmentida por Kosachov a través de sus redes sociales, argumentando que dicho intercambio de mensajes fue íntimo, informal y claramente sarcástico, sacado de contexto. Que Maradona se murió en un evento cardíaco y mi clienta es psiquiatra. No tiene absolutamente nada que ver con la lamentable muerte de Maradona. No hay forma de vincular alguna conducta de ella, ya sea activa u omisiva, con la penosa muerte de Maradona. Terminan de conformar la lista de imputados el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa privada de salud Swiss Medical Nancy Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mario Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. El psicólogo que yo represento es especialista en adicciones y cuando le hacen el test a Maradona después de muerto, muere sin alcohol ni drogas en sangre, con lo cual más a favor de la asistencia de mi defendido en el caso de Maradona. Pero bueno, es Maradona. De una persona que padecía enfermedad renal crónica, cirrosis dual, insuficiencia cardíaca congestiva, deterioro neurológico crónico, adicciones al alcohol, adicciones a los psicofármacos, problema de movilidad. En ese contexto fue internado
precisamente en el lugar más inapropiado. El problema es que a Charlie no lo controla nadie. Le da las pastillas 2 veces. Diego le dice, dame cuatro pastillas rosa, la ketapina esa, y le da 4 pastillas. Y estos son tan pelotudos que en vez de agarrar y decir, che, estoy acá adentro, ¿por qué no lo cuido y me hago unos pesos más, 2 o 3 años? No, lo mama, le dan pastillaje. Esa es mi sugerencia inicial. O sea, que el tipo no tenga, boludo, abro la heladera, el tipo parece un supermercado chino la cantidad de alcohol que tiene, ¿entendés? Eso no tiene que tener acceso al faso, boludo, no tiene que tener este pibe. Eso hay que cortarle. Inmediatamente ingresó al sector donde se estaban haciendo las preparaciones para poder entrar al quirófano. En minutos nada más, esta noche será operada una intervención delicada, una intervención quirúrgica por un hematoma subdural en la cabeza. Pero vayamos al origen de la historia. El 2 de noviembre de 2020, Maradona fue operado de un hematoma en la cabeza. 8 días después, el 10 de noviembre, fue dado de alta tras un largo tiempo sedado a causa del síndrome de abstinencia por su adicción al alcohol. La recuperación la hizo en esta casa del exclusivo barrio de San Andrés, en la localidad de Tigre, al norte de Buenos Aires. El 25 de noviembre falleció. Lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para dónde van, así yo voy directo. Todo es lógico si sobrevive, ¿no? Pero a lo que voy es, ahora lo siguen reanimando. Eso lo quiero saber, si el corazón está activado, digamos, si ya llevan media hora de RCP, está muerto, básicamente. Entramos a la pieza y estaba frío. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono. Hicimos nosotros manualmente, ahora están con el equipo, lo están reanimando con una vía y intubando. Imagino tranqui, tratar de bajar, esto es así. Estos audios han sido ampliamente difundidos por los medios argentinos como prueba de la presunta desidia con la que habrían actuado los principales encargados de la salud de Maradona. Que tenés que pensar que acá hay algo fundamental, que todo se habló con la familia, todo. Incluso en las reuniones de Zoom estuvieron la familia donde se hablaba de la disponibilidad médica, qué era lo que necesitábamos, qué era todo. Incluso el día que llegó el clínico para evaluarlo, qué sé yo, Diego no quiso y estaba Janina y Hanna intentaron y tampoco lo pudieron hacer entrar. Gracias a Dios, o sea, hasta lo de la internación, ¿viste? O sea, tenemos la firma de la familia y tenemos el aval, o sea, 100%. No, tenés razón. Yo tengo un abogado que es amigo de la familia que me dijo que me quede tranquilo, que no hable con la prensa nada más para no generar nada, pero nos preguntó principalmente la relación nuestra con la familia, es lo más importante. Después, si quieren buscar algo, ¿qué van a buscar? Si había una ambulancia en la puerta o no, esas son pelotudeces. Y es justamente parte de la familia a la que hace referencia Leopoldo Luque, la que hoy lo tiene en el banquillo de los acusados. La querella consta de 4 partes conformadas por los 5 hijos de Maradona. Por un lado, Dalma y Janina, hijas del futbolista, con Claudia Villafañe, representadas por el mediático abogado Fernando Burlando. Apuntamos al cuerpo médico, pero no descartamos iniciar una segunda investigación donde aquellos que se ven beneficiados y que no sean herederos de Diego Armando Maradona y se ven beneficiados, por ejemplo, con la marca, con los derechos de imagen de Diego Armando Maradona, sean investigados, ¿no? Luego, Hanna Maradona, nacida de una relación con Valeria Zabalain y reconocida en 2014 por el padre. ¿Saben qué es esta? Esta es mi Hanna. Tu papá conoció a tu mamá en un boliche, tuvieron una historia y tu mamá quedó embarazada, Valeria. Sí, yo siempre supe que se conocieron, que estuvieron algunos meses juntos y ella se quedó embarazada. Y ahí perdieron contacto y nací yo y empezó el juicio por filiación. Se sumó también la querella de Diego Fernando, menor de edad, hijo de su última relación con Verónica Ojeda y representado por Mario Baudry, actualmente pareja de Ojeda. En el caso de Verónica, que era su expareja, y llevaba a su nene que tiene autismo, Dieguito, que en ese momento tenía 8 años y hoy tiene 12. Verónica es de un carácter mucho más fuerte, con lo cual, como decimos en el campo, entraba a los empujones, pero entraba porque ella necesitaba que su hijo esté bien.
O sea, era mucho más importante para Dieguito, que tenía 8 años. Maradona no era la estrella del fútbol, ni el gran campeón, ni la persona que criticaba en televisión, sino un simple papá. Y finalmente Diego Jr., nacido en Nápoles en 1986, fruto de una relación con la entonces joven italiana Cristiana Sinagra, cuando Maradona defendía al club de esa ciudad. El juicio apunta a esclarecer las responsabilidades en torno a las condiciones en las que se encontraba el ex astro y los cuidados que tenía a disposición dado su delicado estado de salud. Entonces lo llevaba y muchas veces entraba a los empujones a pesar de que no quería, y en muchas ocasiones se lo encontró a Diego en un estado deplorable, porque Diego tenía una adicción al alcohol. Entonces a la mañana, en lugar de darle el café con leche, le ponían el café con leche y una botellita de cerveza Corona, y le ponían dos alprazolam adentro, con lo cual Diego, después de la primera botellita de cerveza a las 8 de la mañana, ya quedaba tirado en un sillón irreconocible. ¿Qué querés que le meta, boludo? Merca, ¿querés que le meta? Tranqui, boludo, vos tranqui. Yo más o menos sé cómo manejarlo. Ahí le dije a Maxi que si hay una autopsia, boludo, salta eso. El que menos van a responsabilizar es a la parte de salud, boludo. Obviamente que eso es algo del entorno, unas cuestiones que nosotros no podemos manejar, ni vos ni yo. Lo que nosotros podemos hacer es sugerir. Hoy se levantó todo dolorido, ¿viste? Como que el chabón no descansa y se levanta con toda la resaca encima, ¿viste? Anoche fumó, tomó vino, malas pastillas. No podés todo, no podés todo. Hola, Luque. Estoy apoyado, pero todo bien. Poco a poco fueron apareciendo detalles de sus últimas horas con vida y la hipótesis de que no existían las condiciones mínimas para cuidar a un paciente de ese tipo. Y bueno, cuando estoy con gente buena, salgo de mi madriguera. Fue lo que pasó en esas últimas horas de vida. Según la autopsia, Maradona pudo haber agonizado hasta 12 horas antes de ser encontrado muerto. Los análisis del corazón mostraron presencia de coágulos que indican un proceso de muerte prolongado. Además, el estado de rigidez cadavérica y la opacidad de las córneas indicaron que su muerte habría ocurrido entre las 9 y el mediodía. Según los peritos, el exfutbolista no recibió controles médicos durante la madrugada previa a su fallecimiento, un dato que inculparía a los enfermeros a cargo. Perroni y Almirón llegaron a falsear informes de enfermería para hacer figurar que el paciente incluso había sido revisado seguramente el mismo día que estaba agonizando o ya había muerto. No sé cómo calificar este tipo de actitudes, no tienen realmente un calificativo adecuado. El informe también reflejó que los riñones de Maradona estaban agrandados y enfermos. Los especialistas consideraron en que su estado era tan crítico que no debía estar bajo cuidados domiciliarios. El día que murió Maradona, no había en la casa ni siquiera un aparato para reanimarlo. Yo me permito, y esto corre bajo mi responsabilidad, me permito decir que no había ni curitas. Ni curitas. Es una empresa que... Porque él ya no tenía ganas de seguir. Él le dijo a una de mis tías que la Navidad anterior a que él se muera, que era la última. Se lo dijo. Obviamente mi tía no le creyó, pero él como que él sabía internamente que era su última Navidad, como que se estaba despidiendo. Su evidente parecido con el fallecido ídolo salta a la vista. Walter es el único integrante del clan Maradona que acepta hablar en este reportaje. Es uno de los 6 sobrinos del exfutbolista, hijo de Rita Maradona. Acepta la entrevista con la condición de que esté presente su abogado. Lo que van a escuchar a continuación devela el quiebre que hay al interior de la familia. Creo que un poco de culpa tenemos todos. Yo también, porque estuve un tiempo separado de él y no hice lo posible para estar al lado. Pero no, asesinato no, esa palabra no la creo. Mira, lo que se pone en juego acá puntualmente, y lo han dicho
en programas anteriores acá en la República Argentina, en algunos programas, es puntualmente buscan el tema de la marca Diego Armando Maradona, donde él en vida siempre dijo que su legado y su nombre lo tenían que resguardar los que siempre estuvieron, y los que siempre estuvieron fueron sus hermanos y sus hermanas. Entonces eso lo dejó en vida. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. De su origen humilde junto a su familia en Villa Fiorito, pasando por su debut profesional en el fútbol, defendiendo los colores de Argentinos Juniors allá por 1976, hasta llegar a Europa, donde salió campeón con el Napoli en Italia, pero su éxito más rotundo fue al mando de la selección argentina, campeona del mundo en 1986 allá en México. Diego Armando Maradona dejó un tremendo legado deportivo y un inmenso patrimonio económico. Buenos días a todos de nuevo. Se da inicio Mientras se realiza el juicio por homicidio, este es el debate de fondo. ¿Quién estaba a cargo de la salud del pibe de oro? ¿Quién podría haberse interesado en heredar la marca Maradona y su fortuna? Se habla de que él tenía un patrimonio de 70, 100 millones de dólares. No lo sé. Nosotros, la verdad, no teníamos un sope. Y él lo dijo. ¿Crees que se rodeó de gente incorrecta? No lo sé. Eligió él. Pero me imagino que tendrás tu opinión al respecto. No. Si no los conozco, ¿entendés? No los vi. Vos decís, me venís de Chile a hacer una nota a un tipo que hace 50 que está en el fútbol. Empecé en el 74. Vos no habías nacido. 183 futbolistas antes de Maradona. Coppola. Ese es. Entonces tenés una referencia. Sí, no me gusta, uso un perfume que no me gusta. No habla, pero tenés un antecedente. No conozco a esta gente. Por esta gente, Coppola se refiere al círculo íntimo que rodeó a Maradona en sus últimos años de vida, un entorno liderado por él, Matías Morla, el abogado que tomó las riendas de los negocios del 10. Es quien, según las hijas, logró tener la influencia suficiente para que Diego entregue los derechos de su marca. Él estaba peleado a muerte con Dalmi y con Janina, se sentía traicionado, se sentía robado, porque yo soy el que estuvo con Maradona 7 años nuevos y 7 navidades, los dos solos mirando el teléfono, digo que uno llamaba y no lo llamaba a nadie. Toda la gente que está involucrada en su muerte, yo nunca tuve vínculo, y eso es algo que casi toda la gente de su entorno no puede decir. O arreglaban para darle una plata, o se sacaron una foto, o no sé qué. Nosotros, o sea, mi hermana, mi mamá y yo teníamos muy claro quiénes eran esas personas desde un principio, porque el primer vínculo que ellos tienen con nosotros, tanto Stinfale como Morla, vienen a la casa de mi hermana Tigre a decirnos, che, si nos dan una mano para poder manejar a Diego, ustedes se llevan una cometa y no sé qué. Y dijimos, ¿qué? No, te equivocaste de casa, te equivocaste de persona, te equivocaste de lugar. ¿Así a cara de perro te lo dijeron? Literalmente, pero porque también ellos pensaban que nosotros, obvio, tipo, firmar contrato, no sé. Y como lo sacamos cagando literalmente, ahí fue la cruz. La enemistad de Morla con las hijas fue creciendo con los años mientras se configuraban los bandos que hoy se mantienen en veredas opuestas. Por un lado, los hijos de Maradona, todos querellantes en la causa por homicidio, y por el otro, las hermanas del 10, alineadas tras la figura del abogado. En el juicio que hoy se lleva a cabo en los tribunales de San Isidro, se plantea que las hijas de Maradona no tenían acceso a ver a su propio padre. De ahí, según ellos, la imposibilidad de conocer su real estado de salud y los cuidados que recibía en su casa de un barrio privado. La enemistad de Morla con las hijas fue creciendo con los años, mientras se configuraban las rivalidades existentes hasta hoy. El juicio por la muerte del astro es probablemente el preámbulo de la disputa por su herencia, una batalla que mantiene al clan Maradona dividido en dos bandos irreconciliables que pronto conoceremos. Cuando Diego pagaba de su plata unos 50 teléfonos por mes a todo su personal, y sus 3 teléfonos que él tenía estaban con tarjeta de prepago.
Se le cargaban 100 pesos por mes, que es nada en Argentina, con lo cual a los 10 minutos que le cargaban el prepago se quedaba sin teléfono, o sea que él marcaba para llamar a sus amigos, los campeones del mundo del 86, a sus hijas y todo, y no tenían forma de comunicarse. Y los que lo llamaban a él tampoco, porque cuando vos llamabas a Maxi Pomargo, que era su secretario, que fue el beneficiario de esta cesión de derechos, y pedía hablar con Diego, decía, Diego está durmiendo, no te quiere atender. Pero yo se lo dije, digo, a mí me tenés que matar porque yo voy a seguir hablando y diciendo lo que yo quiera decir mientras sea la verdad. O sea, yo me encontré en muchos momentos pidiéndole por favor de poder ver a mi papá. Y te lo vuelvo a repetir, siempre fuimos, como vos decís, se encargaron también de, ay, las locas que quieren la plata de Diego, no sé qué. Y los audios de la gente que dice, no dejes que Janina se lo lleve porque si no nos quedamos sin la plata, son ellos. Mira, yo los años que estuve con él, nunca pasó eso. Nunca pasó de que le prohíban la entrada a alguien, o él decidía solo a quién quería ver, a quién no quería ver. Por eso yo digo siempre que si a mí no me dejan a ver a mi viejo o a mi vieja, los paso por encima. Una de las últimas personas en declarar en el juicio fue su hija Dalma. Entre lágrimas recordó a su padre y volvió a culpar a Luque, Kosachov y al psicólogo Díaz por la promesa de una internación domiciliaria que, según ella, nunca sucedió. Juicio debate hoy la muerte de quien alcanzó la gloria eterna en el firmamento del fútbol mundial. Multitudes rendidas a sus pies en una liturgia cuasi religiosa. Dueño de un talento indiscutible, vivió amado e idolatrado. Falleció en la soledad de su habitación en medio de esta disputa familiar por su herencia. Los tribunales decidirán ahora si a Maradona lo mataron. Estaba presente